Hola amigos, bienvenidos a mi programa La Gracia y el Régimen del Espíritu. Soy Vinicio y pues quiero compartirte una vez más un poco de información que yo espero sea provechosa para ti. Si tú eres amante de la verdad, si tú andas siempre en búsqueda de la exactitud, de la perfección en cuanto a lo que tú consideras que es sagrado, y te estoy hablando del Evangelio, entonces posiblemente esta información te sirva. Fíjate que yo he venido creciendo poco a poco y he venido haciendo correcciones. Yo he venido hablándote desde ya hace 2 años, cuando comencé haciendo escritos. Fíjate, yo comencé haciendo escritos, hice más de 100 escritos, pero yo pensaba, conforme a lo que está escrito, que la fe es por el oír, no por el leer. Entonces, cuando yo escribía, yo notaba que los que me leían no podían percibir absolutamente nada, porque el espíritu de la doctrina es creí por lo cual hablé. El espíritu es una intención. Cuando tú expresas algo, en tus palabras se puede percibir una intención, en tus gestos, en tu entonación, se puede percibir una intención. Ese es el espíritu de la palabra. Y pues he venido explicándote tantas cosas, tantos temas, y pues yo quiero traerte ahora un poquito más, haciendo un poco de refuerzo a lo que ya hemos venido hablando. Hemos venido hablando últimamente comenzamos separando el rudimento de la ley. Comenzamos separando el rudimento de la doctrina de Cristo de la ley de Moisés. Fíjate, la ley de Moisés es una iniquidad que recae sobre el fundamento del Evangelio. Tú sabes que el fundamento del Evangelio es la forma en que Pablo escribe una información, pero de una forma velada u obscura, es decir, de una forma inefable. Pero entonces, fíjate que dice que la ley se formó y dice que se enseñoreó del hombre. Ese hombre era el hombre que participa primero, pues, de lo relacionado al Evangelio, quiere decir la mente terrenal. Y dice que lo espiritual era después. Pero quiero traerte algunos ejemplos de cómo tú puedes, si tú fuiste escogido y predestinado, tú podrías utilizar este método que yo uso para poder encontrar sentido a una explicación que dentro de su contexto es espiritual y no es natural, no es humana. La doctrina se humanizó y por siglos hemos tenido escuelas humanísticas donde aseguran que pueden estudiar a Dios, y a eso le llaman teología. Sin embargo, estaba supuesto a venir el régimen del Espíritu, que era quien en realidad podría explicarte el Evangelio en su sentido estricto, es decir, conforme al Espíritu, acomodando las cosas que estaban desordenadas. Ahora yo te quiero mostrar un poquito cuál ha sido la falla en realidad que se ha tenido alrededor del mundo cuando se trata de hablar de Dios, por estar usando Biblias que son producto de una traducción de unos supuestos originales. Imaginémonos que sean los originales. Aún los originales se escribieron bajo una lengua. Si se escribieron bajo una lengua los originales, necesitamos conocer con exactitud la lingüística que encierra, fíjate bien,
toda la etimología, todos los conceptos, todos los contextos, los verbos, los adverbios, los adjetivos, todo lo que la lingüística encierra. Fíjate que la lingüística es la ciencia que estudia una lengua para poder comprenderla con exactitud. Cuando se hicieron las traducciones, en nuestro caso, nosotros que somos latinoamericanos, las traducciones se hicieron de unos supuestos originales. Pero no importa si fue el original, no importa si el papiro que se utilizó fue el que se plasmó de puño y letra, pues digamos de Pablo, si en la traducción y por causa de que la lingüística copia fielmente la traducción, pero la mente, fíjate, yo te he dicho que los lingüistas no eran eruditos en el espíritu, sino que son eruditos en la lingüística, en la traducción, pero no en entender. Por eso dice Romanos 1:5 que de Dios, de Él recibimos dos cosas, la gracia y el apostolado. La gracia es ese don que Dios utiliza, que es de Él, para que nosotros, por medio de la fe, ese es el medio, podamos ser salvos. Y cuando somos salvos, entonces tenemos que explicar el Evangelio con el único recurso que tenemos, que es la letra. Pero dice que tú tienes que acomodar esa letra, que es del Espíritu, no la letra, sino lo que oculta la letra, lo tienes que acomodar a lo espiritual, es decir, a tu mente celestial, a tu cuerpo. Tú lo vas a acomodar en la medida que el Señor introduzca la segunda mente, la celestial. Por eso es que por 2000 años no ha habido ningún cristiano, por eso es que en 2000 años nadie pudo entender el verdadero sentido etimológico, contextual del rudimento plasmado por Pablo. Por Pablo o por quien haya sido. Lo importante no es quién lo plasmó, lo importante es que tú lo entiendas. Pablo no es una doctrina, Pedro no es una doctrina, Santiago no es una doctrina. Lo importante es que tú entiendas la doctrina plasmada. Entonces, si primero te hacen participar de carne y luego te hacen participar de espíritu, significa que tú fuiste escogido para ser adoptados, según Efesios 1:5, como hijo. Solamente aquel que dice Romanos 8:29 que fue conocido y predestinado para un llamamiento puede participar, como dice Hebreos 2:14, de carne y de sangre. Pero la pregunta es, ¿qué sucede con aquellos que no fueron escogidos ni predestinados por Dios? Fíjate que el que es escogido y predestinado por Dios, pues lo hacen participar de carne y sangre con el propósito de destruir al que tenía el imperio de la muerte. Pero ¿qué sucede con aquel que no fue escogido? Por eso dice, a los que antes, o sea, no son todos. Tú sabes que la fe es el medio para salvarte. Pero también hay un medio para mentirte, para engañarte. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de la filosofía y la hueca sutileza. Y dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Es decir, que la filosofía te engaña cuando mira el Evangelio conforme al rudimento escrito por Pablo, pero que por causa de no poseer una predestinación se queda en filosofía, que es una mentira, y por consiguiente no mira el fundamento, no ve el rudimento, según Cristo, como termina el verso de Colosenses 2:8, porque dice que llegar al rudimento según Cristo, en eso habita, ahí habita corporalmente, carne y sangre. Ahí habita toda la plenitud. Por eso dice toda la plenitud. Carne sin sangre no es toda la plenitud. Tú sabes que el rudimento es el testamento, es el medio que Dios usa entre los dos pactos. Los pactos son la participación de carne y sangre. Por eso dice que antes de que
los hijos participaran de carne, estábamos sin esperanza, ajenos a los pactos, sin Dios en el mundo. El mundo es el rudimento. Pero vamos a separar un poco más esos que se quedan en la filosofía con una mentira y esos que pueden pasar a la perfección porque participan del testamento a través de carne y sangre, es decir, del hombre celestial, o mejor dicho, primero del hombre terrenal y luego del celestial. Fíjate que los que no fueron predestinados ni siquiera participan de carne, porque la garantía de participar del Espíritu es participar de carne primero. Pero vamos a tocar nada más dos puntos doctrinales muy interesantes. Antes que eso, yo quiero mostrarte un poquito cómo tú debes contextualizar correctamente. Fíjate bien, la lingüística es la ciencia que estudia una lengua, su significado, en todos sus aspectos. Pero uno de esos aspectos más importantes es el aspecto etimológico. Fíjate que la etimología, yo he sacado aquí los significados. ¿Qué significa cada uno de estas palabras? Etimología es el origen de las palabras y motivo de su existencia, de su significado y de su forma. Es decir, tú tienes que entender que cuando se plasma el rudimento, se plasma conforme a una letra. Esa letra tenía una intención. Pero ¿cómo tú vas a entender la intención si te quedas filosofando sobre la letra? Tú no puedes estar filosofando sobre la letra. Tú tienes que estar en el rudimento. Si tú ves el rudimento sin saber qué es el rudimento y te quedas filosofando, tú cometes un error de muerte, porque tú no participarás ni de carne ni de espíritu o sangre. Fíjate, volvamos al término etimológico. Etimología es el origen de las palabras y motivo de su existencia, de su significado y de su forma. Hay un apartado que dice que etimología es el sentido verdadero de una palabra. Si etimología es el sentido verdadero de una palabra y la palabra sentido significa, o mejor dicho, sentido es el significado de una palabra o de un conjunto de palabras, quiere decir que etimológicamente tú tienes que entender cuál es el motivo y la existencia, cuál es el motivo de la existencia de una palabra, cuál es el significado y cuál es su forma, para poderle hallar sentido a eso. Fíjate, recuerda que el contexto es el entorno del cual depende el sentido. Ahí está otra vez, ahí se enlaza gramaticalmente esa expresión. Contexto es el entorno del cual depende el sentido y el valor de una palabra, de una frase o de un fragmento de un texto. Entonces, el error que ha cometido la religión a través de 2000 años, hermano, es precisamente filosofar sobre un rudimento. Por eso dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe. Quiere decir que a ti te pueden engañar cuando caen en filosofía, según las tradiciones de los hombres, pero escucha, conforme a los rudimentos del mundo, porque tú no puedes estar filosofando conforme a los rudimentos del mundo. ¿Tú sabes lo que es el término? Fíjate, por aquí lo tenemos. Rudimento es el fundamento. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ese fundamento es el rudimento de la doctrina de Cristo. Ese fundamento no es el espíritu, porque Pablo no recibió el espíritu. Pablo recibe la mente Adán, la mente que tenía pecado, error, para poder entender, y por eso es que él lo mira inefable. Y cuando lo escribe, él escribe un fundamento. Dice que otro, fíjate bien, es a través de una mente celestial, edificaría encima del fundamento. El fundamento es el rudimento del cual tú tienes que salir para pasar a la perfección. Pero tú sabes que para engañarte tienes que estar filosofando en torno a ese fundamento.
Fíjate que la filosofía se define como la forma de pensar o de entender las cosas. Pero hay un apartado de la palabra filosofía. Filosofía es la forma de pensar o de entender las cosas. Pero mira, hay un apartado tan especial que dice que no se debe emplear la filosofía con el significado de fundamento, motivo o finalidad. Fíjate, te lo quiero mostrar aquí en el libro. Este es un diccionario avanzado que yo estoy utilizando para poder comprender etimológicamente, para poder contextualizar una letra, ya que ya poseemos el espíritu, es decir, ya sabemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero necesitamos usar el apostolado, la manera correcta de enseñar. Fíjate que ahí está marcado en letras rojas. Dice, mira, filosofía no debe emplearse con el significado de fundamento, motivo o finalidad. Filosofía no debe emplearse con el significado de fundamento, motivo o finalidad. ¿Viste? Te lo mostré. Y tú sabes que dice Colosenses 2:8, que la mentira es por estar filosofando en los rudimentos del mundo. El fundamento es el rudimento. Yo puse el fundamento, yo puse el rudimento. Tú sabes que rudimentos son las primeras enseñanzas de. Si tú no llegas al rudimento, conforme a una mente terrenal, no podrás salir de él para pasar a la mente celestial o a la forma correcta que se llama la perfección. Si tú llegas al rudimento, según las tradiciones de los hombres, por medio de la filosofía y hueca sutileza, tú jamás podrás recibir ni siquiera la forma terrenal de verlo. Porque dice Hebreos 2:14 que solamente los hijos participan de carne y sangre. Carne y sangre cuando ven el fundamento. Por eso dice, y no según Cristo. Es decir, que según Cristo, cuando tú ves el fundamento o rudimento según Cristo, allí habita corporalmente toda la plenitud. Significa que tú pasarás a la perfección. Pero si tú lo estás viendo con filosofía, fíjate, te voy a poner un ejemplo burdo. Si el fundamento, fíjate lo que significa fundamento, es el principio o base sobre el que se apoya o afianza algo. Quiere decir que el rudimento, que es el fundamento que Pablo escribe, es el principio o base sobre el que se apoya o afianza algo. En este caso, tú afianzas en el fundamento o en el rudimento la manera correcta de llegar a la perfección, que es el espíritu. Pero si tú llegas al fundamento o rudimento que dice ahí, ya tú lo leíste, retrocede el video y ponle pausa para que veas que dice que la filosofía, que es la forma de Colosenses 2:8 de mentirte, dice que no se puede emplear con el significado de fundamento. Aquí estamos hablando de rudimento. Tú no puedes filosofar en torno al rudimento. Por eso dice que es una mentira cuando llegas al rudimento y te pones a filosofar. Filosofar es la forma de pensar o de entender algo. Por ejemplo, si el fundamento es el principio o la base sobre el que se apoya o afianza algo, quiere decir que tú no puedes estar filosofando porque eso ya se estableció. El rudimento es la fase 1 del testamento. Tú sabes que el testador es Dios. Dios puso el rudimento, y si puso el rudimento como fundamento y tú te pones a filosofar en él, tú lo que estás haciendo es mintiéndote a ti mismo y mintiéndole al que te oyere. Pero si ese fundamento que Dios puso en el testamento como la fase 1 o la fase A, que es el principio base sobre el cual se apoya o afianza algo, pues entonces, si tú lo ves según Cristo, si tú llegas ahí, entonces dice que tú pasarás a la perfección. Por ejemplo, si fundamento es esa base sobre el que se apoya o se afianza algo, las matemáticas son un fundamento. Tú no cuestionas que 2 más 2 es 4, tú simplemente lo usas porque tú respetas ese fundamento. Las matemáticas serían el fundamento sobre el cual tú puedes sumar, restar, multiplicar y dividir.
Tú no te pones a filosofar en torno a ese fundamento de las matemáticas. Tú simplemente lo usas como algo cierto. De la misma manera, el fundamento del Evangelio del Espíritu es el rudimento escrito por Pablo. Si tú llegas al rudimento y te pones a filosofar, dice con hueca sutileza, entonces tú mientes y tú ni siquiera has participado ahí, ni siquiera de carne, mucho menos de sangre, porque eso es un privilegio para los que antes conoció y también predestinó, que llegaran al testamento, al único testamento, y participasen de carne y de sangre, es decir, de letra y de espíritu, de rudimento y de perfección. Si tú no conoces la terminología o la etimología de la lingüística, y ya dijimos que etimología es el origen de las palabras, el motivo de su existencia, de su significado y de su forma, que te da sentido, el sentido verdadero de una palabra. Es decir, ese es el verdadero contexto. Pero tú agarras la Biblia, que es una versión o una traducción de un libro de allá del otro lado del mundo, y tú, en lugar de ver el origen de las palabras en tu idioma, no importa porque es una traducción lingüística, pero tú en lugar de hacer eso te pones a filosofar y tú terminaste formándote en ti una ley que lo que hace es que dice que pone un velo sobre tu rostro, una ley que lo que hace es que sirve para que no te resplandezca la luz del Evangelio, porque esa luz solo le resplandece a los que antes conoció el Señor, y también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Carne y sangre solamente es para los que antes conoció y Él predestinó. Tú no participarás ni siquiera de la carne, es decir, del rudimento, de la forma rudimentaria de la doctrina del Espíritu, por causa de que tú prefieres estar filosofando. Tú eres de los que dice 2 más 2 son 4. ¿Por qué 2 más 2 son 4? Mira, ya está el fundamento de las matemáticas, ya está el fundamento, es decir, ese es el principio, la base sobre el que se apoya o se afianza esos números. Deja la filosofía, escucha el régimen del Espíritu. Ahora bien, cuando entendemos el significado etimológico de las palabras, entonces podemos contextualizar correctamente. Ahora yo te quiero dar un ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo contextualizar correctamente a través del significado etimológico que está implícito en la lingüística, un par de versos. Fíjate, por ejemplo, tenemos el versículo que dice, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Viene hablando de Jesucristo. Dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Tú sabes que la filosofía habla de, cuando escucha principado y potestad, y peor si escucha que dicen las regiones celestes, cuando dice, esas palabras han sido filosóficamente mal entendidas. Y tú lo que terminas haciendo es contando una historia a través de una mentira por causa de no participar del testamento que solo los hijos pueden participar a través de carne y sangre. Fíjate, la cabeza, etimológicamente, el origen de esa palabra, el significado, su existencia, su significado y forma, cabeza es la persona que dirige, preside o lidera. En este caso está hablando de Cristo. Dice que Cristo es el que dirige, el que lidera. Y hay un apartado que dice quién está al mando. Pero dice el verso que Él es la cabeza, el que está al mando de todo principado y potestad. Principado es un territorio. Principado es un territorio sobre el cual recae este título o sobre el que un príncipe ejerce autoridad. Tú sabes, potestad es el dominio, poder y autoridad que se tiene sobre algo. En este caso dice que Cristo es la cabeza, es la autoridad de la potestad, del dominio que tú puedes ejercer sobre el principado, sobre el terreno. El terreno es tu mente.
Y entonces tú ya puedes contextualizar. Si Él es la cabeza, Él es Él es el que dirige, el que está al mando de la potestad que tú ejerces sobre el principado, es decir, del poder y la autoridad que tú tienes sobre el terreno, significa entonces que tú eres un hijo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza, Él es el que, como dice allá 2 Corintios 3, cuando dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, la cabeza. La competencia es la potestad, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ese es el terreno. Pero tú te quedas filosofando en eso. Tú te perdiste. Tú estás engañado y estás engañando a los demás. Tú estás robando, sacándoles el dinero por causa de no entender, ni siquiera en la letra, mucho menos pasarás al espíritu. Fíjate lo que dice Hebreos 6:7. Vamos a ver cómo dice Hebreos 6:7 con relación, bajo el contexto de que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Mira cómo dice. Dice Hebreos capítulo 6, en el verso 7, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, la tierra, el principado, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, ahí está la potestad. Dice, recibe bendición de Dios, ahí está la cabeza. Estos son sinónimos, hermano. Dice, te lo repito, la tierra, el principado es el territorio sobre el cual recae el título de principado o sobre el que un príncipe ejerce autoridad. La autoridad es la potestad. Y dice que esa potestad te la da el Señor, te la da la cabeza. No que seas competente por ti mismo, como para pensar algo, sino que tu competencia, tu potestad proviene de la cabeza, que te hizo ministro competente de un nuevo pacto, de ese terreno que tú labras. Y fíjate cómo dice, porque la tierra que bebe la lluvia, la tierra, el principado, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, esa es la potestad que te han dado de labrar esa tierra, recibe bendición de Dios, de la cabeza. Es decir, que esa cabeza te autorizó, esa cabeza te dio la potestad sobre el principado, sobre la palabra, para que tú pudieras discernir. Y mira lo que sigue diciendo, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Es decir, por estar en filosofía y hueca sutileza. Por estar en filosofía y hueca sutileza, y fíjate, conforme a los rudimentos, conforme al fundamento que ya está establecido. Si mira, el testador es Dios, Él dejó ese fundamento. ¿Por qué tú lo quieres cambiar? ¿Por qué tú estás filosofando? No, es que aquí lo que quiere decir. No, hermano, olvídate, el fundamento no es para ti si tú no fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Como decimos aquí en mi país, tú puedes dar misa y tú lo que estás haciendo es mintiendo y perdiendo el tiempo, engañándote a ti mismo. Si tú no fuiste escogido, tú no tienes que estar en estos negocios. Tú eres un mentiroso. Tú no eres competente por ti mismo. Tú lo que haces por ti mismo es filosofar conforme a los rudimentos del mundo, porque no puedes estar ahí según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, los escogidos, los predestinados, estáis completos en Él, que es la cabeza, la autoridad, quien ejerce el mando de todo principado y potestad, dice. Fíjate. Entonces dice que la tierra que bebe la lluvia, es decir, el principado, es un principado. Dice que esa tierra que bebe la lluvia, dice que produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Es porque la cabeza le dio autoridad, te dio la potestad de poder sembrar. Y dice que recibe bendición de Dios. ¿Tú quieres ver a dónde eso se puede observar con más claridad? Fíjate,
Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Mire, este Corintios 15 tiene mucha revelación. Yo no termino de usar este capítulo 15 en el verso 35. Fíjate bien, vamos a darle contexto a eso, conforme a la etimología, es decir, al origen de las palabras, al motivo de su existencia, de su significado y de su forma, que te genera un contexto correcto que va en contra de la filosofía. Fíjate, ya yo te mostré en el libro que la filosofía dice que no se debe emplear con el significado de fundamento, y el fundamento es el principio o base sobre el que se apoya o afianza algo. Si el fundamento aquí es el rudimento escrito por Pablo, tú no debes filosofar sobre eso, hermano. Tú simplemente debes buscar el significado correcto. Pero eso tampoco lo puedes hacer si tú no fuiste escogido. Porque es gracia y apostolado. Es acomodar correctamente al Espíritu. Ahora fíjate, 1 Corintios 15, decimos en el verso 35. Fíjate cómo dice, verso 35. Vamos a ver etimológicamente un contexto dentro de ese verso que acabamos de ver de Colosenses, de que Él es la cabeza de todo principado y potestad, que es sinónimo de que Él te hace competente de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu. Eso fue un error de Pablo, porque tú tienes que ser competente en ambos, pero es Él el que te da la competencia, porque Él es la cabeza de la potestad, es decir, del dominio que tú puedes tener sobre el principado, que es el terreno. Ahora, fíjate lo que dice 15:35 de 1 Corintios. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Porque fíjate que el Evangelio es la doctrina de la resurrección de los muertos. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y la respuesta es, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios, verso 38, le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Fíjate, lo que tú siembras no se vivifica. ¿Tú sabes qué es lo que tú siembras? Tú siembras el terreno, tú siembras el principado, tú siembras ahí donde Dios te da o no te da autoridad, porque Él es la cabeza de todo sembrador. Fíjate lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 6, verso 7. Dice que el que siembra y produce hierba provechosa recibe bendición de Dios. Pero el que siembra, o sea, que está viendo el rudimento, el fundamento, y cae en filosofía, dice que produce espinos y abrojos y está próximo a ser quemado, a desaparecer, porque no sirve. Sin embargo, dice que lo que tú siembras, y tú no puedes sembrar más que lo que está en el fundamento, dice que no se vivifica si no muere antes. Pero tú sabes cómo se vivifica en ti lo que tú estás sembrando. Fíjate, tú siembras en el terreno, tú siembras lo que está en el fundamento, pero eso no tiene vida si primero no ha muerto. ¿Y cómo muere? Yo te lo he dicho ya en 2 temas anteriores a este. Cuando dice, veamos cuál es la evidencia. Fíjate, veamos dónde está. Cuando dice ese verso que dice, porque donde hay testamento, Hebreos 9, te lo voy a leer, te lo voy a contextualizar. Vamos a usar la etimología correctamente y el contexto correctamente. Fíjate cómo dice. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, y tú sabes que la muerte que interviene es el cuerpo terrenal. Dice que lo celestial no es primero, sino lo animal, luego lo celestial. Cuando intercede ese cuerpo, dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, estamos hablando del testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjate lo que dice el verso 16 de Hebreos 9, porque donde hay testamento es necesario
que intervenga muerte del testador. Es decir, la muerte es el cuerpo terrenal del cual participan solamente aquellos que fueron conocidos y predestinados. Por eso dice Hebreos 2:14 que los hijos, los predestinados, cuando ya son hijos, participan de carne y sangre. Entonces, volviendo a 1 Corintios 15, 35 y 36, dice, lo que tú siembras, es decir, eso que tú estás sacando del fundamento de donde se apoya, de lo que es la base para afianzar algo, no se vivifica si tú primero no has participado de la mente terrenal, de carne, si no muere antes. Lo que tú siembras, el fundamento, lo que tú siembras, lo que tú hablas del fundamento, no se vivifica si no muere antes. Es decir, si tú no has participado primero de carne, no esperes que se vivifique con el espíritu del cual serás partícipe después. Yo espero que tú me estés entendiendo, hermano. Que no te confundas, que no me digas, es que no te entiendo. Mira, como hubo uno ahí que me escribió a mi canal de YouTube y me dijo, llevo media hora escuchándote y todavía no has dicho nada. Dime algo en lo que yo pueda decirte, eso es así, o estoy de acuerdo. Le digo, si tú no me entendiste en media hora, tú no me vas a entender nunca porque tú no has participado de carne y tampoco participarás de espíritu. Solo los hijos participan de carne y sangre, hermano. Solamente el que participa de carne y sangre puede cumplir eso que está escrito en 1 Corintios 15, 35 y 36, que dice, si lo que tú siembras, es decir, la palabra, el principado, no se vivifica, o sea, no hay potestad, no te han dado dominio sobre él, si primero no muere, si no muere antes, es decir, si no ha participado de la mente Adán. Y solamente los hijos participaron de carne, de la mente terrenal Adán, y participarán de sangre. El que no fue predestinado, si tú no fuiste predestinado, nunca participarás ni de carne ni de sangre. Te quedarás en la filosofía, en la mentira, en la hueca sutileza, viendo el rudimento, pero no percibiendo el espíritu que está en él. Y tú lo que hiciste es que te jodiste, hermano. Dios no te tomó en cuenta por estar perdiendo el tiempo ahí, que ya viene José Luis, que él nos va a llevar a Armagedón. Y que yo ya estoy con, mi cuerpo está transformado, y otros no, que yo espero la transformación, y el otro que con su mamá, que si Cristo murió hace 2000 años, y fíjate bien, y la gente se murió, es porque esa muerte no dio resultado, porque todos tienen que ser eternos. Filosofía y hueca sutileza conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque solamente en Cristo, es decir, Cristo tiene un cuerpo, carne y sangre, solamente ahí tú puedes ver y disfrutar de la plenitud de la deidad y tú estás completo en él, que es la cabeza, fíjate bien, la autoridad de todo principado del terreno y de la autoridad de la potestad que te da sobre el terreno. Y ahí se cumple que lo que tú siembras, es decir, en ese principado, lo que tú siembras en ese terreno, no se vivifica, es decir, no da hierba provechosa, si no muere antes, si no ha participado de carne. Si participa de carne, entonces podrá participar de espíritu. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es decir, la palabra que tú estás hablando no tendrá espíritu si primero no participaste de la carne, del rudimento, de su aspecto rudimentario. Tú sabes que el rudimento no es para los que no fueron escogidos. El rudimento es solamente para los que antes conoció y también predestinó. Y tú me dirás, no, porque el rudimento está escrito. Sí, pero no el participar de carne. El rudimento está escrito, tú lo puedes hablar, tú puedes dar misa sobre el rudimento, pero estás filosofando. Pero si tú fuiste escogido, tú miras el rudimento y tú lo acomodas primero en tu mente y luego eso hace que tú pases al espíritu, a la perfección. Y cuando tú mueres acomodándolo,
Es cuando tú siembras y ha muerto lo que tú estás sembrando y pasa a tener vida. Y vida en abundancia. Y eso es lo que a ti te salva. Espero no confundirte. Te voy a traer más programas. Fíjate que aquí apenas estamos comenzando. Si a ti esto te sirve, si tú sientes que te funciona esta palabra, fíjate, te estoy trayendo una manera no tradicional de entenderlo. Nunca en 2000 años alguien había estudiado etimológicamente, había podido contextualizar correctamente como lo hace el régimen del espíritu. No yo solamente te digo lo que recibo en mi mente. Yo no me invento esto. Ahí está escrito. Únete a mis canales en YouTube, La Gracia y el Régimen del Espíritu, en Twitter, si tú usas esa red social, @VinicioBarrera5, en Facebook, la página La Gracia y el Régimen del Espíritu, y únete al grupo de Facebook mandando tu solicitud. Se llama también La Gracia y el Régimen del Espíritu. Si esto te hace bien, pues tú puedes agregar a todos tus contactos. Hagamos que esta palabra corra. Nosotros no tenemos necesidad de tener congregaciones donde estar estafando a las personas. Usamos las redes sociales. Cuando esto haya crecido, quizás nos podamos reunir en un seminario, en una convención, una vez al año. Pero necesitamos que esto se dé a conocer. Este es el régimen del Espíritu traído por Jesucristo a través de la gracia y el apostolado que solo este servidor te está hablando hoy por hoy. Te declaro, como dice el Evangelio, completo en esa plenitud de la deidad. Chao.